Bendiciones, bienvenidos a este tiempo de lectura bíblica donde perseveramos en la lectura, donde perseveramos buscando al Señor, conociendo al Señor, porque necesitamos saber qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, cómo es que podemos ser realmente un pueblo agradable al Señor. Así que estamos aquí para continuar con el capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Hemos estado viendo que David ya recuperó el trono, Absalón había muerto ya, ya se estaba organizando todo el cuerpo gubernamental de Israel. Habíamos visto que Joab mató a Amasa en el anterior capítulo. Joab se quedó como el comandante del ejército de Israel. Y bueno, ¿qué sucedió después de eso? Vayamos a ver el capítulo 21. Venganza de los Gabaonitas. Dice que en aquellos días hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella sangre, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Bueno, sucede que en el tiempo de David hubo un tiempo de escasez de alimentos, no había cosecha, no había comida, había hambre, había escasez. ¿Qué hubiera hecho otro rey? Un rey que no busque al Señor, ¿qué habría hecho? Luchar en sus fuerzas, tratar de sembrar más, tratar de, no sé, ¿qué habrían hecho? Pero David tenía algo que no todos los varones tenían, y era una comunión con el Señor, una comunión íntima con el Dios de Israel. David guiaba al pueblo de Dios a consultar al Señor. ¿Qué le parece? Aquí había un momento muy complicado en Israel. Había hambre por 3 años consecutivos. Y David toma la mejor decisión, que es consultar al Señor, porque David tenía comunión con el Señor. El Señor no contestaba fácilmente a cualquier persona. El Señor responde a aquellos que tienen comunión con Él, a aquellos que tienen intimidad con el Dios de Israel. Y David era uno de esos varones que tenía intimidad con Dios. Entonces Dios le responde y le dice: esta hambre, este tiempo de hambre es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Pues sí, tenemos que recordar quiénes son los Gabaonitas, qué había sucedido en el tiempo de Josué. Esto viene desde el tiempo de Josué, cuando Josué estaba tomando las tierras, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y cuando los Gabaonitas se dieron cuenta que Dios iba a darles la victoria a los israelitas, los Gabaonitas pues fueron astutos. Vinieron unos hombres Gabaonitas, pero se disfrazaron de hombres pobres, ¿sí? Con sus ropas maltrechas, con sus ropas despedazadas, tenían pan enmohecido. E hicieron un pacto con Josué, un pacto delante del Señor, de que Josué iba a perdonar la vida de esos hombres y del pueblo de esos hombres. Esto lo puede ver en el capítulo 9 del libro de Josué. Entonces había un pacto delante del Señor, que por supuesto Josué ahí también se equivocó, porque Josué no consultó al Señor, hizo el pacto con esos hombres sin saber quiénes eran esos hombres. Bueno, entonces el pacto consistía en que los Gabaonitas tenían que permanecer, que no se les tenía que quitar la vida. Pero en el tiempo de Saúl, a Saúl no le importó el pacto. Si se hizo delante de Dios o no, a Saúl no le importó. Saúl atacó a los Gabaonitas y mató a muchos de los Gabaonitas. Fue un tiempo de matanza
muy terrible. Entonces los gabaonitas estaban reclamando por qué si habían hecho un pacto delante del Dios de Israel, por qué Saúl había invalidado ese pacto. Porque Saúl y los que eran de Saúl, la familia de Saúl, mataron a los gabaonitas. Entonces, ¿qué hizo el rey David? El rey David, dice en el verso 2, que llamó a los gabaonitas y les habló. Y aquí entre paréntesis explica, dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y bueno, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y esto es interesante porque había hambre en la tierra de Israel. Las personas no sabían por qué era esa hambre. David, pues consultando al Señor, descubre que era por ese pacto que había sido invalidado. Y ahora David les pregunta, ¿qué haremos nosotros ahora para que ustedes bendigan al pueblo, para que perdonen aquella matanza que hizo Saúl? Nótese que el Señor no se olvida de las promesas y de los pactos que una persona hace. Porque si David no hubiera tenido comunión con el Señor, Israel hubiera sufrido muchos años más de hambre. Entonces aquí la bendición de los gabaonitas era muy importante. Era una forma de decir, bueno, perdonamos a los israelitas por aquella matanza. Pero aquí los gabaonitas pues necesitaban una restitución, ¿sí? Necesitaban, dice aquí, ¿qué satisfacción os daré? ¿Qué haremos nosotros para que ustedes bendigan la heredad de Jehová al pueblo de Israel? Y entonces los gabaonitas respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. O sea, no queremos dinero, no queremos plata, no queremos riquezas. No queremos que cualquier persona de los israelitas muera, no queremos que los israelitas desaparezcan. Entonces David les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, es decir, de Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. En otras palabras, los gabaonitas dijeron, no queremos dinero, no estamos buscando riquezas, pero tráenos de aquel varón que quería exterminarnos, es decir, de Saúl, tráenos 7 hijos y los vamos a ahorcar, los vamos a matar y así vamos a perdonar esta falta que Israel hizo contra nosotros los gabaonitas. Y dice el verso 7 que perdonó el rey David a Mefiboset, porque recordemos que Mefiboset era hijo de Jonatán, hijo de Saúl, es decir, Mefiboset era de la familia de Saúl, ¿sí? Y dice que por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, David perdonó a Mefiboset. Y continuamos, dice el verso 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Así se llamaban estos hijos de Rispa, Armoni
y Mefiboset. Era otro Mefiboset, no era el hijo de Jonathan, era otro hijo de Saúl, que Saúl había tenido con Rispa. Y además tomaron a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Mejolatita. Bueno, aquí está también Mical, recuerda, la hija de Saúl, que había tenido hijos con Adriel, era uno de Mejolat, que había tenido 5 hijos. Y bueno, así que esos 7 hijos los entregó en manos de los gabaonitas. Y los gabaonitas los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Bueno, ya empezaba el tiempo de la cosecha. Y por supuesto, no iba a haber cosecha hasta que los gabaonitas perdonen a los israelitas. Bueno, entonces los ahorcaron a estos 7 hijos de Saúl. El verso 10 dice que entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Es decir, esta mujer Rispa, ¿sí?, que tenía esos 2 hijos, Armoni y Mefiboset, esta mujer Rispa, pues, como cualquier madre, habrá estado de luto, desesperada, triste, porque sus 2 hijos habían sido muertos por causa de Saúl. ¿Qué le parece? Hasta muchos años después de la muerte de Saúl, todavía la desobediencia de Saúl traía consecuencias sobre sus hijos. Por esto también es algo muy serio, porque una persona, si falta algún juramento, si promete algo al Señor, si hace algo indebido, esas consecuencias pueden llegar hasta los hijos. Entonces, esta mujer Rispa dice que tendió una tela de cilicio como para cubrirse, y ella estaba ahí como una especie de carpa, y ella estaba ahí desde el principio de la cosecha hasta que llovió, porque llovió. Ese era tiempo de sequía, era tiempo de hambre, porque el Señor estaba mandando esa sequía por la desobediencia de Saúl, por el faltamiento al juramento. Y ahora ya el Señor hizo llover, porque los gabaonitas perdonaron a los israelitas. Y entonces esta mujer estuvo ahí hasta que llovió. Dice, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche, porque los cuerpos estaban tendidos así a la intemperie. Entonces esta mujer espantaba a aquellas aves carroñeras que podían comerse los cuerpos, y también a los animales salvajes, a las fieras. Y dice que fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan su hijo, de los hombres de Jabet de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Bueno, todo esto es un recuerdo, ¿sí?, de todo lo que había sucedido en aquella batalla, cuando los filisteos atacaron a Israel y mataron a Saúl y a Jonathan. Los filisteos habían colgado los cuerpos de Saúl y Jonathan en Betzán, y los de Jabes de Galaad fueron y recuperaron los cuerpos y los llevaron hasta la tierra de Jabes. Ahora David estaba yendo a la tierra de Jabes para traer los huesos de Saúl y de Jonathan, para enterrarlos ahora juntamente con el resto de su familia. Bueno, dice verso 13, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl
y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, de aquellos 7 hijos ahorcados de Saúl. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Es que me parece muy interesante que Dios manda sequía, manda un tiempo de hambre. Todos se preguntan, ¿por qué hay hambre en la tierra? ¿Por qué Dios está mandando esto? Si David no hubiera tenido comunión con Dios, todos estaban perdidos. Ahora, pues ya que David estaba guiando al pueblo de Dios, entonces Dios fue propicio a la tierra y llovió y dio su fruto y hubo cosecha, y bueno, se acabó el tiempo de hambre porque David tenía comunión con Dios. Bueno, después de ese suceso, dice el verso 15, dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos. Y David se cansó. Este versículo nos da una señal de que David ya estaba mayorcito, ya estaba de avanzada edad, ya no era como aquel muchacho que mató a Goliat. ¿Recuerda cuando David tomó 5 piedras y una de esas piedras la lanzó con una honda y mató al gigante Goliat? Pues ya no era ese mismo joven que tenía tantas energías. Ya David era una persona mayor. Ya se cansaba David. Entonces dice que Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Era un gigante semejante a Goliat. Claro, era de los hijos de los gigantes, ¿no? Era de los hijos de Goliat, el gigante. Dice que este trató de matar a David. David ya no podía moverse ágilmente por su avanzada edad. Y el verso 17 dice que Abisai, hijo de Sarbia, llegó en ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Los hombres de David, los hombres del ejército, le dijeron a David: ya no salgas a la batalla, porque ya estás mayorcito, ya no puedes defenderte fácilmente como antes. No salgas a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. No sea que apagues la luz de Israel, porque David daba luz a los israelitas. Hemos visto hace unos versículos atrás. David tenía luz, mostraba el porqué de las cosas, mostró el porqué de la sequía. Entonces le dijeron: no salgas a la guerra, cuídate. Y aquí algo que vemos también es que Abisai, hijo de Sarbia, era un hombre de fe también, porque Abisai llegó en ayuda de David y mató al gigante, este gigante que se llamaba Isbi-Benob. Mató al gigante Abisai. Abisai mató al gigante Isbi-Benob. Entonces dice el verso 18 que otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos, y entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Aquí había otro gigante que se llamaba Saf. Es decir, Goliat no fue el único gigante que atacaba a Israel. También estaba
ese hombre llamado Isbi-Benob. También estaba este otro gigante llamado Saf. Y en el verso 19 dice que hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Hanán, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como del rodillo de un telar, igual, semejante al anterior Goliat que peleó con David. Bueno, este era otro Goliat, era Goliat Geteo. Y dice, después hubo guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Estamos viendo que aquí entonces habían 4 hombres de fe que eran parte del ejército de Israel que mataron otros 4 gigantes. Y es interesante porque aquella vez cuando David mató al gigante Goliat, alzó 5 piedras. Con una piedra, con la primera piedra mató al gigante Goliat y le quedaban 4 piedras. Cuando leamos esa historia bíblica una vez más, vamos a recordar que después hubieron otros 4 gigantes que fueron muertos por hombres de fe que eran del ejército de David. Y así es como había guerra constante, los israelitas contra los filisteos. Pero el Señor, mientras estaba David ahí, el Señor les daba victoria tras victoria. Porque David era la luz de Israel. Hermanos, si nosotros queremos ser la luz ahí en medio del pueblo de Dios, también tenemos que tener comunión con el Señor, intimidad con el Señor, conocer al Señor, ser hombres y mujeres de fe. ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres de fe? Dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos, cuando nosotros leemos, conocemos la palabra de Dios constantemente, entonces nuestra fe crece. Nuestra fe madura. Cuando tenemos esa fe y esa comunión con el Señor, vamos a poder entender qué es lo que el Señor quiere. Así como David entendió lo que el Señor quería para que se acabe ese tiempo de hambre. ¿Se da cuenta? Trae muchos beneficios ser personas que tienen comunión con Dios, ser amigos de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Abraham era un hombre de fe y fue llamado amigo de Dios. Muy bien, entonces perseveremos en las Escrituras, perseveremos en la palabra para poder conocer más a profundidad el carácter de nuestro Dios y saber lo que Él quiere y lo que Él no quiere. Muy bien, hasta aquí entonces el capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Que el Señor los bendiga y Dios mediante, hasta el próximo capítulo.